Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Soy tu servidor de amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta estar contigo en Justicia para Todos, en ausencia de nuestro querido amigo titular de este programa, Héctor Becerra. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de los aspectos migratorios que trae la llegada del presidente Trump nuevamente a Estados Unidos y tenemos a dos especialistas en la materia. Entonces, quédate, por favor, se va a poner muy interesante. Qué bueno que estás con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. En esta ocasión, como decíamos, tenemos un programa muy interesante donde vamos a abordar los temas migratorios que se presentan precisamente con la llegada del presidente Trump nuevamente a Estados Unidos. Para ello, tenemos la presencia de los abogados especialistas en derecho migratorio, el licenciado Edmundo Itas Plata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y el licenciado Enrique Charco Verdeja. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes. Bien, como sabemos, el presidente Trump acaba de tomar posesión y entre los grandes temas que plantea son precisamente evitar la entrada de migrantes de manera ilegal a Estados Unidos y también, bueno, una advertencia, ¿no? En el sentido de que pretende hacer deportaciones masivas, no solamente de personas extranjeras que hayan ingresado a territorio estadounidense de manera ilegal, sino, bueno, llegan incluso a otro tipo de alcances. Entonces, ¿nos quisieran dar alguna introducción con relación a esta problemática, a esta situación que se puede avecinar con estas políticas que quiere implementar el presidente Trump, por favor? Claro que sí, magistrado. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, para abrir un poquito el tema, a raíz de la toma de posesión de Donald Trump, lo primero que hizo, incluso estando en la toma de posesión de su nuevo mandato, es hablar, y de manera muy eufórica, de todos los cambios radicales que iba a hacer. Dentro de estos cambios se habla principalmente de la cuestión migratoria, con esta idea que tiene de que viene desde Ronald Reagan, de Make America Great Again. Con esta idea tiene la intención de recuperar lo que él considera son los puntos de poder que ha ido perdiendo durante las décadas Estados Unidos. Uno de ellos es la cuestión de la producción, que conlleva la economía, y otro y que obviamente conlleva la migración en este caso, porque tiene que ver con mano de obra, y pues por otro lado tiene que ver con el narcotráfico. Y el haber iniciado esta nueva administración con estas aclamaciones, por llamarlas de alguna manera, de aranceles a China, aranceles a México, aranceles a Canadá, pues bueno, más que nada es una cuestión política de negociación, ¿no? Con esto estamos viendo que desde el día 1 empezaron ya con las deportaciones. Se empezó a deportar primero a la gente que estaba de forma ilegal en Estados Unidos, de gente que estaba que eran ilegales y que además habían cometido algún tipo de delito, y pues bueno, pues de ahí empiezan a deportar. Empieza con esta política de enviar a todos los extranjeros a México y que de México se lleven a sus países de origen.
a excepción de 2 países, que son Venezuela y que es Cuba, con los que pues obviamente no hay ningún tipo de relación, y los cuales en un principio dijeron que no iban a aceptar a los repatriados. Entonces, pues bueno, esto está generando una cantidad de preguntas en México, digo, tanto los mexicanos y otras nacionalidades que están viniendo de Estados Unidos a México deportados, como la gente, como los extranjeros, principalmente Latinoamérica, africanos, haitianos, que estaban en México, ya sea de manera legal o ilegal, de manera temporal o permanente en México, genera una serie de dudas, de cuestionamientos, de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es mi situación? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues bueno, la intención de nosotros con este programa es aclarar estas dudas. Ok. Normalmente, cuando una persona de una nacionalidad quiere ingresar a otro país, evidentemente tiene que regirse al marco jurídico del país al que va a ingresar, de tal manera que hay ciertos requisitos que van cambiando de país a país, pero bueno, finalmente se ha tratado de estandarizar hasta cierto punto en algunos aspectos. Nos queda clara la situación de México con Estados Unidos, en donde claro que la persona mexicana tiene que solicitar una visa para poder ingresar a territorio estadounidense. Pero ¿qué sucede con todas estas personas, estas caravanas que vienen desde América del Sur y quizás de Centroamérica, que realmente utilizan a México como paso para pretender llegar a Estados Unidos? ¿Qué pasa con la gente que queda varada, que finalmente no alcanza su destino final, o las personas que están en Estados Unidos en calidad de inmigrantes ilegales, y como nos decía aquí el licenciado, que su país ya no los quiere recibir? ¿Qué sucede en esos casos? ¿O cuáles son los estatus de este tipo de personas que permite precisamente esta situación jurídica que se genera? Ok. Muy buena pregunta, magistrado Enrique. Pues es verdad, ¿no?, que el ecosistema migratorio cambió con la llegada del presidente Donald Trump, ¿no? Él pues llegó con una política, vamos a decirlo así, muy agresiva, ¿no?, en cuanto al fentanilo y migración. El tema de migración es un tema muy complejo, ya que somos un país en donde hay mucho flujo migratorio, ya sea de paso o ya sea de estancia, ¿no? La política migratoria en México es una política muy flexible que permite que los extranjeros que quieran venir a México desde sus países puedan acceder a una visa consular, ¿no?, abarcando ciertos requisitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si un venezolano quiere venir a México, tiene que ir al consulado de México en Venezuela y solicitar una visa de turista. El consulado ya le requerirá toda la gama de requisitos que tiene que abarcar para que ese venezolano pueda venir aquí a nuestro país. En el caso de Cuba también, pero hay otras nacionalidades como la argentina, la española, la estadounidense, que pueden tomar un boleto de avión y viajar a México, ¿no? No tienen impuesta una visa consular. La imposición de visas consulares es a partir de una apreciación del Estado que visa a estos países, ya sea por su sistema político, económico o social. En el caso de México, nosotros tenemos establecidas visas para ciertos países, ¿no? En el caso de Estados Unidos también establece visas hacia los mexicanos, porque hay que recordar que México es un país exportador de migrantes. México, el 60% de los que migran a Estados Unidos son mexicanos. Entonces el gobierno de Estados Unidos pues impuso esa visa consular. Para el caso de México, y ahorita con el nuevo tablero que está en juego en materia de migratoria, Donald Trump ha pedido ciertas exigencias, ¿no? En el caso de migración, está exigiendo que se ordene la migración
legal, que es la migración de la que les estoy hablando, de la de solicitar una visa, y la migración ilegal, que es la que viene desde el Darién, desde Tapachula, Chiapas. Todos estos extranjeros, todas estas caravanas que entran a México, lo hacen de una manera no regular. Vamos a decirlo así, son personas que están no regulares en México. Esas cuestiones pueden entrar a la regularidad, ya sea por una visa por Comar o ya sea por una visa de empleo, siempre y cuando se accione el órgano migratorio de una manera correcta. Nosotros hemos asistido, ¿no?, a extranjeros en su estancia legal aquí en México, con los requisitos que marca la ley de migración, el reglamento y los manuales. Entonces, ahorita es un momento muy especial en el tema de la migración, pero México tiene un aparato migratorio muy bueno, a pesar de la política de contención que se ha venido desarrollando desde el presidente Andrés Manuel, que la política de contención era regresarlos a todos, porque no había exactamente esos acuerdos con los países de origen. Por ejemplo, si México quería repatriar unos hondureños, si el país de origen no los acepta, pues no los puede repatriar, porque para que se dé la repatriación se necesitan de esos requisitos, que el país que los tiene los quiera repatriar, los motivos, y que el país de origen diga sí, ¿no? Los recibo. En este caso ya se están haciendo los acuerdos, ¿no? Y donde no hay acuerdos, como en el caso de Cuba, como en el caso de Venezuela, ya están aperturando también Guantánamo, que era una prisión militar, para mandarlos ahí. O sea, el presidente está apretando, el presidente Donald Trump, a las naciones de que se hagan responsables también de sus nacionales, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa, sí, porque tenemos que ir a un corte, okay, y con todo gusto retomamos a partir de este punto, sí, en el siguiente bloque. Por favor, sí, quédate con nosotros. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. En el bloque anterior nos quedamos precisamente en este tema de los acuerdos necesarios que deben existir entre las naciones para poder repatriar personas que finalmente son deportados, expulsados de otro territorio. En este caso de Estados Unidos, quiere repatriar, no puede, o si están en México, que no llegaron a su destino final, que muy probablemente era los Estados Unidos. ¿Cómo hacemos entonces para repatriar? Nos comentaba en el bloque anterior que era necesaria la existencia de acuerdos bilaterales para poder llevar a cabo esta circunstancia. Donde no existen esos acuerdos, ¿dónde va a parar esa gente? Sí, así es, en efecto. En el tema de Venezuela y Cuba, pues nos están haciendo los acuerdos necesarios para que sea en Guantánamo, cuando tienen antecedentes penales las personas. O sea, eso es un requisito que debe de existir, que tengan antecedentes penales. De otra manera, México ha sido un país que ha jugado el papel de tercer país seguro, donde han estado aquí esperando ese asilo político, pues los extranjeros, ¿no? De las nacionalidades como los hondureños, ¿no? Los venezolanos, los cubanos, esperaban por esa cita que se las dieran en la frontera para poder entrar a Estados Unidos de manera legal, pero con la llegada del presidente Donald Trump todo se movió y bueno, quitaron este beneficio para los extranjeros y bueno, muchos extranjeros quedaron varados aquí en México. No quieren regresar a sus países por las cuestiones económicas, pero sí se quieren regularizar en México. Entonces en México, como lo decía hace un rato, hay una gama de posibilidades migratorias. Hay acuerdos que ha firmado México para la regularización de extranjeros dentro del país, ¿no? Hay estrategias para que tengamos una migración legal y segura y más que nada ordenada, porque ahorita que comentabas, magistrado, sobre las caravanas, esto sí, pues se desborda, ¿no? Y sobre todo la idea de estas caravanas es llegar a Estados Unidos a través de México, ¿no? Ahorita pues ya no existe eso, ¿no? Ahorita con Donald Trump, los extranjeros o regresan a su país por medios propios o porque el gobierno los deporte o accionan el órgano migratorio para regularizar su situación. Entonces hay diferentes vías para regularizar la que marca la ley.
Ok, pero finalmente estas personas que no recibe su país de origen, pero que están siendo expulsadas del otro, ¿dónde quedan? Pues están quedando. En México se están quedando y están pues revisando, ¿no?, todo el entramado de leyes para poder regularizar su situación. Por ejemplo, un venezolano que no tiene que trae su pasaporte y que no tiene papeles, ¿no?, en México, pues tiene que acudir a una instancia migratoria, los servicios son gratuitos, a acogerse a un programa de regularización, o en el caso también que existe la Comar, ir a la Comar y también solicitar el asilo o el refugio político conforme él lo determine. Ya la autoridad va a determinar qué procede. Nosotros tenemos ya muchos años en esto y hemos asesorado a muchos extranjeros en este andar de la regularización de su situación migratoria. Entonces, pues eso es lo que se puede hacer. Ok. ¿Será que esta circunstancia ahora implique que en lugar de aspirar a ir a Estados Unidos, gente de Sudamérica, de Centroamérica y algunas partes de África, ahora sea en México el destino? Así es, y de hecho es un fenómeno que se ha venido dando desde principios de los años 2000, que ya no buscan el American Dream, sino que buscan el Mexican Dream desde un principio, y ahora se va a ver mucho más acentuado con toda esta situación. Se va a ver mucho más acentuado precisamente por toda esa gente que, pues bueno, querían llegar a Estados Unidos, ya no les quedó de otra más que quedarse acá, pero siempre va a ser mucho más conveniente para ellos, por sus circunstancias económicas principalmente, políticas, segundo plano, el estar aquí en México. Al cancelarse todo este programa de visas, que era el CBP-1, que era el estar esperando en frontera a que les dieran la cita consular para pasar a Estados Unidos, al cancelarlo completamente pues me voy a quedar en México. Entonces, ellos están en todos los principales pasos fronterizos del país hacia Estados Unidos. Y al final del día, pues bueno, pues se van a terminar quedando aquí. Hay muchos que entraron regular a México, otros que entraron de forma irregular a México. Entonces, esos, pues, o sea, tienen que ver, o sea, esas dos formas, cómo se van a regularizar, qué tipo de visas, qué tipo de procesos, qué es todo lo que se va a tener que hacer para poder, para poder apoyarlos. Claro. Hace un momento se comentaba, ¿no?, el tema de las visas, dependiendo cada estado cómo determina en función la calificación que le otorga a los otros países, a cuáles sí y a cuáles no les pide una visa como requisito para ingresar a su territorio. Entiendo que estas visas o el requisito que se impone de la visa obedece también en gran medida al tema de reciprocidad internacional. Tú me pusiste visa, entonces yo te pongo visa a tus ciudadanos para que puedan ingresar al país. ¿Esto prevalece o ya cambió? ¿O hay lugares en donde, por ejemplo, a los mexicanos se nos pida visa para ingresar y México no pida visa a esas personas nacionales de aquel país? Creo que hay dos factores por ahí. O sea, uno precisamente tiene que ver, como lo comenta magistrado, la reciprocidad, y otro tiene que ver la cuestión política relacionada con lo económico, relacionado con los aranceles. Ok. De ahí viene. Ok, perfecto. Ahora, híjole, es que todo esto llama mucho la atención porque migrar es un derecho, se ha comentado. Pero esto genera necesariamente implicaciones, porque el hecho de que un país a mí no me imponga visa para poder ingresar a su territorio no significa que yo pueda entrar libremente a querer estudiar en sus escuelas, a querer obtener un trabajo remunerado, sino que, bueno, ya en esta circunstancia no es lo mismo que vaya yo de simple turista como visitante, a que ahora ya busque yo otro tipo de estancia más prolongada por este tipo de actividades. Entonces, ¿les parece si regresando del corte podemos abordar esta situación del migrante, cómo poderse regularizar y sobre todo en estas circunstancias y las problemáticas que puede traer a México en este caso como país de alguna manera anfitrión o como tercer país seguro que se comentaba hace un momento? Con gusto, magistrado. Muchas gracias. Quédate en el siguiente corte por nosotros, por favor.
Muchas gracias por continuar con nosotros en tu programa Justicia para Todos. Estábamos comentando en el bloque anterior precisamente sobre estas condiciones para poder ingresar a otro país, y que si bien el derecho a migrar lo tiene toda persona, bueno, este está sujeto a que se satisfagan ciertos requisitos que cada estado impone. Entonces, platicamos hace un momento, ¿qué sucede con estas personas que pretenden tomar un país como paso, o que eventualmente lo toman como destino final para hacer de ese país su hogar, su centro de estudio, su centro de trabajo en México? ¿Cuáles son las posibilidades que esta situación ofrece y cuáles son también las complicaciones que México puede tener ante este desbordamiento y el eventual cambio de destino, como se comentaba también hace un momento? Correcto. Aquí, de hecho, hay varios escenarios que nos estamos encontrando actualmente nosotros en nuestro despacho, en nuestro buffet, que son y que últimamente, justo desde la toma de posesión de Trump, se nos han desbordado precisamente a gente a preguntarnos, a pedirnos consultoría, a pedirnos apoyo, que son desde los deportados de cualquier nacionalidad que están llegando a México. Están en México y la pregunta es, ¿qué hago? Los deportados que están en México y que no están siendo aceptados en sus países para ser repatriados. Están a los que les cancelaron sus citas del CBP-1 para poder entrar a Estados Unidos. Están los que entraron con intención de llegar a Estados Unidos de manera legal a México. Están los que entraron de manera ilegal a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Están los legales que entraron a México y que se quieren regresar a su país, que son los menos. Y están los ilegales que entraron a México y que se quieren quedar en México. Entonces, para esto, pues bueno, creo que Edmundo nos puede apoyar un poco en todas estas posibilidades que hay, ¿no? E incluyendo también los que actualmente están en México, posiblemente de alguna manera legal, pero que con todos estos cambios en materia migratoria, que van a cambiar también, o sea, van a verse afectados. Incluso los que llegan a ser amigos nuestros, que ya conocemos de años, que ya están aquí, puede ser que tengan algún tipo de repercusión. Y pues bueno, Edmundo, creo que nos puedes apoyar con eso. Ok, muchas gracias. Sí, ahorita la pregunta que hizo el magistrado y luego la precisión que hizo el licenciado Charco es muy interesante, porque en efecto para la migración es un derecho de movilidad, ¿no? Las personas, los seres humanos migran por ciertas situaciones, ya sean económicas, religiosas, etcétera, etcétera. En el caso de México, México es un país de tránsito, pero también ya de destino para los migrantes. Con esto del cese del programa de CBP-1, pues obviamente se agudiza esta situación, ¿no? Entonces, para poder llegar a nuestro país como migrante, por ejemplo, una persona de Centroamérica que quiera llegar a México, pues puede llegar, como lo decía el magistrado, como turista, ¿no? Si tiene un visado, que los visados atienden básicamente al flujo migratorio, ¿no? Que está llegando a México y cómo se está moviendo esa movilidad de esa nacionalidad hacia México. En el caso, por ejemplo, de Brasil, no tenía visa, pero como hubo un flujo migratorio excesivo de brasileños hacia México, hace ya un par de años se les impuso visa. También en el caso de Ecuador, o sea, atiende a diferentes situaciones la imposición de la visa. Pero la ley de migración contempla todos estos panoramas para poder llegar a México. En el caso de los turistas, pues no tienen que ir al consulado de México en el país en donde se encuentren y solicitar la visa de turismo. También pueden entrar por una visa por oferta de empleo, ¿no? Si son contratados desde México por una empresa que requiera de sus servicios, la empresa realiza un trámite ante el Instituto Nacional de Migración que se llama visa por oferta de empleo, en donde el Instituto Nacional de Migración emite un oficio al consulado del país
en donde se quiere invitar a trabajar al extranjero, en el caso estaba hablando de Brasil, se manda el oficio de migración, lo manda al Consulado de México en Sao Paulo, y ahí ya el extranjero le hacen una entrevista en la cual pues le preguntan ¿a qué va México? ¿Cuánto va a ganar? ¿No? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Es decir, el consulado mexicano en función de coadyuvante del Instituto Nacional de Migración se cerciora de la existencia de ese extranjero para que pueda venir aquí a México a trabajar, y en ese acto se le otorga una visa por una sola entrada. Se llama forma migratoria múltiple, en donde el extranjero llega a México con esa visa, cruza el aeropuerto, llega a México y después va al Instituto Nacional de Migración a que le otorguen su tarjeta de residente, ya sea temporal o permanente. Entonces estaríamos hablando de una visa por oferta de empleo laboral. También hay visas por unidad familiar. Es decir, si un mexicano va a un país, ¿no? En el caso de Rusia, y se casa con una rusa en Rusia, regresa a México e inscribe ese matrimonio en el registro civil para que tenga validez en nuestro país, y posteriormente solicita al Instituto Nacional de Migración que se emita una visa por unidad familiar, y entonces el consulado de Rusia va a solicitarle a la extranjera que se presente, y otra vez el consulado va a ratificar su personalidad para que la extranjera pueda llegar a México. Ya llegando a México, la extranjera va al Instituto Nacional de Migración y obtiene su tarjeta de residente permanente por vínculo con mexicano. Entonces, esas son las formas de ingresar al país de manera regular, ¿no? De manera que esté esto dentro del marco jurídico migratorio mexicano. Esas serían las reglas que tiene México, y las calidades migratorias son residente temporal, residente permanente, turista, que son muy homologadas a las de Estados Unidos. Anteriormente había muchas calidades migratorias, pero con las reformas que hubo a la ley de migración, pues ahorita tenemos estas calidades. Ok, muchas gracias. Por el contexto de lo que hemos venido platicando, ¿se puede vislumbrar entonces que estas situaciones de inmigración hacia México proliferen, o sea, que se incrementen en el breve plazo? Definitivamente, y va a ser de manera exponencial, porque la gente en sus países de origen no va a dejar de salir, o sea, no va a decir, bueno, ya no se puede, ya me quedo aquí. Al final del día es, pues bueno, si estás en una competencia y quieres ganarla de oro, pero por alguna razón ya no pudiste, pues bueno, pues te vas a quedar con la de plata. Hagamos esa analogía. Entonces, pues eso va a ser algo exponencial. O sea, ese tránsito de personas hacia México, si bien se va a ver a lo mejor un poco disminuido de momento, pero pues de alguna manera se va a ir reajustando para que vuelva a tener flujo y vaya a estar aquí. Y creo que lo vemos todos los días nosotros, o sea, lo vemos incluso con la gente que está pidiendo dinero en las calles. Digo que antes veías realmente gente de la calle, digo, mexicanos, o sea, y ahora estás viendo gente africana, estás viendo gente haitiana, estás viendo gente salvadoreña, estás viendo gente nicaragüense, que desafortunadamente ya lo están haciendo también, y eso va a continuar, o sea, y lo que va a pasar es que va a seguir habiendo un flujo hacia acá muy constante. Nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad de apoyar a mucha de esta gente, tanto la que no ha podido llegar a Estados Unidos y que ha decidido establecerse en México, como la que desde un principio dice, oye, bueno, yo tengo la intención de irme a México, a lo mejor para trabajar, para buscar una mejor calidad de vida. Entonces, pues bueno, los hemos podido apoyar también. Gente que ha cambiado su situación migratoria por estas, tanto por políticas anteriores como las que se van a venir dando. O sea, estamos empezando apenas, o sea, estamos en 15 días de la toma de posesión de Trump, y van a venirse
muchas cosas, van a venirse muchos cambios, van a venirse muchas negociaciones. Entonces, eso puede afectar incluso a los que actualmente están bien, a los que actualmente tienen su documentación. De alguna manera, la manera de regularizarla o de actualizarla de manera anual, como anteriormente se hacía, puede verse afectada. Entonces, pues bueno, para eso estamos a sus órdenes, en lo que los vamos a apoyar también. Ok. México se ha caracterizado tradicionalmente por ser un país que recibe gente extranjera. Tenemos, por ejemplo, grandes ejemplos como una comunidad española que en los 30 llegó aquí a la Ciudad de México, bueno, a México concretamente. Tenemos también la comunidad libanesa, por mencionar algunos de los grandes grupos de migrantes que tradicionalmente ha recibido México. Pero ante este escenario, yo les quisiera pedir que en el siguiente bloque platicáramos cuáles son las implicaciones inmediatas que esto tiene, por ejemplo, en Tijuana o en la frontera sur, sí, que ya lo están viviendo las personas que están allá, donde, por ejemplo, en el norte existen ya una colonia de gente haitiana que está viviendo allá, incluso gente china que está viviendo también en Tijuana. Y que cocinan muy rico. Sí, por cierto. ¿Y qué es lo que se ve en el plazo inmediato y en el plazo mediato para ver, con motivo de todas estas circunstancias, y cuáles son las posibles soluciones que México podría implementar? Entonces, acompáñanos en el siguiente bloque, por favor. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Comentábamos hace un momento el tema de, bueno, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene, el cambio de política migratoria de Estados Unidos, o mejor dicho, el cierre, el hacerla más agresiva esta política migratoria, implica que México quede colocado como un país no solamente de tránsito, sino finalmente como un país destino, y que además esto se conjuga con la tradicional hospitalidad mexicana, que con gusto se han abierto las puertas a la gente extranjera a que vengan para acá. Pero esto evidentemente trae una serie de problemáticas económicas y sociales que el gobierno tiene que resolver y que la sociedad también enfrenta ante esta situación, ¿no? En algunos casos siendo hospitalaria, en algunos casos repeliendo, ¿no?, a las personas que vienen de fuera. ¿Cuáles son los escenarios mediatos o posteriores que vamos a ver y sus posibles soluciones? Ok, pues muy buena pregunta. Sí, efectivamente, como lo comentaba en el primer bloque, el panorama cambió, ¿no? Ya no somos un país ahorita de tránsito, ¿no? Ya somos un país de destino, con estas políticas, como lo mencionaba magistrado, tan agresivas por parte de Estados Unidos, ¿no?, en el cual pues está deportando tanto mexicanos ilegales como extranjeros. O sea, el presidente Trump habló de 1 millón de deportaciones, habló de 175,000 deportaciones diarias, lo que pues no está sucediendo. Estamos teniendo deportaciones de 150 personas, el último avión que llegó fue de 70, 80 personas. Es un tema mediático, pero sí, como lo decía el licenciado Charco, va esto a agudizarse cada vez más, porque los requisitos y las políticas migratorias cada vez van a ser más severas. El tema de ser un país de una historia amigable también tiene que adaptarse a todo este flujo de gente que está llegando, de seres humanos que migran por diferentes razones. No nada más es lo económico, sino por lo social, ¿no? En ese sentido, el panorama es una regulación más abierta, en donde puedan incluirse todos, porque el hecho de estar deportando implica una política de contención en la que los regresamos, pero ellos otra vez suben, los regresamos y ellos suben. Ahorita lo que se está buscando, y lo está haciendo bien el gobierno mexicano, está haciendo su trabajo en materia de migración. Yo lo he estado viendo por las noticias y por los especialistas también en materia de migración, que el gobierno está haciendo su trabajo, ¿no?
está implementando leyes más flexibles para que los extranjeros lleguen a migración y se acojan a los programas de migración. Y también a aquellos que no, pues también les va a dar la posibilidad de que puedan regresar a sus países de origen. Pero sí, el panorama es una afluencia de extranjeros como nunca la habíamos visto. Pero también el aparato migratorio pues se está puliendo y está haciendo un trabajo, yo lo digo así, impecable. Ok. ¿Qué escenarios sociales se presentan ante esta situación? Por ejemplo, a estas personas migrantes, entiendo que no a todas, por su situación personal de cada quien, no será eventualmente posible que todo el mundo regularice su estancia en México. ¿Qué va a pasar con esas personas o cómo se incorporará a aquellos que sí logren regularizar su situación? Pues es algo de lo que estamos esperando respuesta de alguna manera del Ejecutivo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque no es un tema sencillo, es un tema bastante complicado porque no es tener gente ilegal en tu país que además, o sea, se tiene que alimentar, que necesita techo, que necesita cobijo, que necesita trabajo, que necesita una fuente de ingresos. Y si estamos hablando de que en México de por sí, o sea, tenemos un déficit muy importante en creación de fuentes de trabajo para los mismos connacionales, va a ser algo muy complicado. Como lo comentábamos hace un momento, lo estamos viendo, desafortunadamente estamos viendo muchos de estos hermanos, principalmente latinoamericanos, que los estamos viendo en calle, en situación de calle, o sea, y es bastante complicado hasta que haya alguna política o algo que nos hable de qué es lo que se va a hacer. Hoy por hoy, digo, fuera de lo que pueda opinar Edmundo, pero yo realmente no veo, o sea, ninguna situación, o sea, en lo que tiene que ver en lo social, se necesita educación también, o sea, y de por sí estamos hablando de un país que no llega a cumplir los estándares o los niveles o la demanda de todos esos beneficios para tener plenitud de ser, para tener para poder vivir como ser humano, dignamente, ¿no? Claro. México no tiene la capacidad entonces de acoger al 100% de todas estas personas. México, esa pregunta, con la pregunta que hiciste hace un ratito, ¿qué pasa con los que no llegan? La ley es muy clara, ¿no? Si alguien no tiene la documentación migratoria idónea, lo que hace el gobierno de México es asegurarlo y mandarlo a su país, ¿no? O sea, así es la ley mexicana, ¿no? Con esta política de contención lo que hacían es darles unos días en la estación migratoria y luego los dejaban salir para que continuaran su camino hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Eso ya no va a pasar por las cosas que estamos viviendo. El tema cambió, ya no existe esa asistencia migratoria en Estados Unidos, entonces el tema sí está desbordando al gobierno mexicano. Son muchísimos migrantes de diferentes nacionalidades que se quedaron varados esperando esa cita para poder entrar a Estados Unidos y que ahora las cosas están cambiando, y hay diferentes estrategias migratorias para poderse quedar en el país, ¿no? Obteniendo un trabajo o regresándose a su país y desde allá obtener una visa por oferta de empleo. Ese sería el camino legal. Lo otro que va a ocurrir, pues yo creo que sí vamos a tener una serie de deportaciones a los países, ya se están firmando los acuerdos, pero siempre dentro de la ley, dentro del reglamento y los lineamientos está la certeza de que si te acoges a los requisitos que marca la ley, pues te puedes regularizar y puedes estar bien en el país. O sea, México no es un país cerrado en materia migratoria, es un país en el cual puedes venir a México como turista. Así la nacionalidad está restringida,
y tengas que obtener visa, puedes venir como turista, puedes venir a trabajar. Incluso hay una visa especial para venirte a presentar como artista, ¿no? Que es por 6 meses y que también entra dentro de la de turismo. Entonces, la ley está bien, el aparato migratorio está bien. Yo creo que nuestra presidenta lo va a tener que perfeccionar, ¿no? La administración de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel, nuestro expresidente, fue muy buena en materia migratoria, contuvo mucho la migración y también respetó los principios de México como un país amigable, ¿no? con todas las naciones, sin dejar también esta migración, ¿no? tan robusta y que se incrementó, que él la bajó mucho, bajó mucho la migración, las deportaciones, las detenciones en frontera, él las bajó a la mitad. O sea, el aparato migratorio se especializó. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Pues un aparato migratorio especializado, con gente que sepa de migración, porque necesitamos gente con perfiles para poder decidir sobre la pertinencia de que un extranjero permanezca en México o sea deportado. Entonces, México está creciendo mucho en esos aspectos. Yo creo que viene una reforma importante, va a cambiar la ley de migración y va ahora a ser un centro de movilidad humana, así le llaman, en donde se va a administrar, ¿no? todo este flujo de personas. Nosotros somos especialistas en esto desde hace muchos años, tenemos conocimiento de todas las características y migratorias que existen dentro de la ley. Entonces hemos asesorado a artistas, deportistas, a mucha gente y a gente común también, a gente que quiere venir. Nosotros también tenemos ahí una línea en internet, ya ves que ahorita todo es muy, muy digital, en donde podemos hacerles un análisis y un planteamiento para que puedan establecerse de una manera correcta en este país tan hermoso que es México, y que la verdad está cambiando sus políticas migratorias y lo está haciendo muy bien. Yo creo que está dando hasta una lección hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque estamos viendo que no tenemos que deportar para poder administrar todas estas personas. Ok, tenemos que ir a un corte y ya para el bloque final. Yo les pediría en el siguiente, por favor, que platicáramos brevemente de qué sucede con la gente que no tiene como finalidad migrar a Estados Unidos, pero si va a haber algún endurecimiento con las políticas para la expedición de visas ante esta circunstancia, y que nos platiquen también, por favor, de los servicios que como despacho, como firma legal ofrecen, por favor. Entonces, con gusto, claro que sí. Quédate con nosotros en el siguiente bloque, por favor. Qué bueno que continúas con nosotros en tu programa Justicia para Todos, un tema tan interesante, tan en boga, precisamente por la reciente toma de posesión del presidente Trump y el endurecimiento de estas políticas migratorias que definitivamente han afectado a México. Ya platicamos un poquito del contexto de las personas que lamentablemente no satisfacen su situación migratoria legal para poder permanecer, para poder cruzar a Estados Unidos o incluso para poder permanecer en México. Pero ¿qué pasa? Porque quizás sea una inquietud que tenga nuestra audiencia o un sector de ella. ¿Qué pasa con aquellas personas mexicanas que tenían la ilusión, la intención de viajar a Estados Unidos por la razón que sea, pero como un viaje de turismo? O aquellas personas que estaban aplicando para poder inscribirse en alguna institución educativa de Estados Unidos, o aquella gente que necesita ir a trabajar allá, pero de manera legal. Entonces, ¿va a haber alguna repercusión en el visado de estas personas? ¿Habrá un endurecimiento en los trámites o simplemente se van a cancelar? ¿Qué va a pasar con eso? Pues bueno, me parece que todo lo que tenga que ver con lo que comentaba magistrado, o sea, que tenga que ver con una oferta de trabajo legítima de Estados Unidos. Sabemos que desde siempre Estados Unidos ha sido, y lo voy a decir
de manera coloquial para que se entienda, digo, no de una manera agresiva, pero ha sido el principal pirata de cerebros de todo el mundo. Entonces, si esto va referente a lo que cuestionaba de lo que serían las visas legítimas de trabajo y las de estudio, que podrían ser en algunos casos becas, o los que no son becas, pero al final digo, oye, yo tengo los medios, pero primero ya es para Estados Unidos, digo, me parece que por ahí no va a haber ningún problema, ¿no? O sea, porque dentro de toda la regulación, dentro de toda la investigación que se hace para ver si es apto para entrar a Estados Unidos a estudiar o a trabajar, pues bueno, está precisamente ver si cuenta con los recursos para hacerlo, ¿no? Un viajero que es que va por turismo, pues bueno, lo mismo, si podemos demostrar que tenemos los recursos para viajar y que además vamos a regresar como siempre lo piden, o sea que es, oye, pues, muéstrame tu boleto de ida, tu boleto de regreso, dónde vas a estar, a qué vienes, si es negocios o placer, etcétera, etcétera. Me parece que por ahí no va a cambiar, o sea, me parece que por ahí eso va a continuar, continuar siendo. Por el otro lado, todo el resto de las personas de las que hemos estado platicando durante este programa, pues bueno, o sea, quiero comentarles, o sea, que nosotros afortunadamente nuestro bufete, nuestro despacho, que se llama Legado del Migrante, y somos un bufet jurídico especializado en materia migratoria. Tenemos 25 años de experiencia. Afortunadamente siempre hemos encontrado de alguna manera u otra la solución para toda la gente que quiere estar o que necesita estar en México, ¿no? Hay muchas opciones, como lo puede ser el conseguir una visa de trabajo, el conseguir una visa de estancia temporal, una visa de estancia permanente, una visa de negocios, algo que comentaba Edmundo hace un momento, que es la de la Comar. Para los que no lo sepan, la Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que también por ahí uno se puede apoyar mucho, y nosotros en el despacho lo que hacemos es analizar caso por caso, todos los casos son diferentes, y hacer un traje a la medida para poderle dar la solución y para poderle dar el resultado. Nosotros nos comprometemos mucho, nosotros sentimos lo que esa persona que está migrando está sintiendo, lo que puede llegar a sentir, cuáles son sus sueños, dentro de esos sueños, al no poder llegar, la frustración que puede llegar a generar, y los entendemos y estamos de la mano con ellos en todo el camino para poderles dar los resultados y para poder hacer que puedan quedarse en nuestro hermoso país y ser parte productiva de nuestra sociedad. Ok. ¿Algunas conclusiones sobre algún tema que haya quedado en el tintero y que pueda ser de mucho interés para nuestra audiencia? Pues sí, el tema de las visas hacia Estados Unidos, pues siempre Estados Unidos ha tenido una política migratoria muy rígida hacia los mexicanos por esa migración tan masiva que hemos tenido. Lo repito, somos un país migrante, somos un país migrante. Yo, pues en conclusión, creo que, y como lo vimos en el programa anterior, México debe de especializarse en materia de migración, debe construir una institución muy fuerte que administre a todas estas personas, porque como lo decía el licenciado Charco, son personas con sueños, son personas que buscan un mejor nivel de vida. En México yo me he encontrado con grandes personajes extranjeros que han hecho su vida aquí, que han contribuido al país, ¿no? Y que empiezan con una visa de residente temporal, pasan con la visa de residente permanente y posteriormente acceden a su naturalización. En esos procedimientos yo los he acompañado y la verdad es muy satisfactorio ver a estas personas cómo forman aquí una familia, una forma de vida. Entonces sí es importante, ¿no?, que se asesoren bien,
que elijan bien con quién se van a asesorar, porque hay mucha gente que los engaña allá afuera y que luego no obtienen la documentación idónea. Y también decirles que nosotros somos un despacho que en el análisis también les dice por dónde, es decir, si tienen que regresar a sus países y desde allá iniciar el procedimiento, porque así se estableció ya la ley. Como tú entres, tú sales. Si entras como turista, sales como turista. Si entras como residente temporal, sales como residente temporal. O sea, no puede haber otra, todo bajo el marco jurídico y bueno, y siempre con la disposición de ayudarlos, y esperemos que México pues siga poniendo el ejemplo en la parte migratoria, como un país pues ya con una historia migratoria y que se está convirtiendo ya en un país de destino. Es mucho trabajo, tanto para el sector público como para el sector privado, la administración de nuestros hermanos, ¿no? Claro. De nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias. Ahí, si me permites nada más complementar, esto va a ser lo que es comúnmente conocido como el efecto tequila, que lo que pasa en Estados Unidos repercute en México, y lo que repercute en México también repercute hacia abajo de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, se vienen cambios, apenas está empezando esto, se vienen cambios. Yo invito a todos nuestros hermanos que también están de manera legal en México, que vean, que estén al pendiente de los posibles cambios que pudiera haber en las regulaciones. Esténse muy al pendiente porque, pues bueno, al final del día, o sea, se nos viene a nosotros y nosotros de alguna manera tenemos que desbordarlo por otros lados. Entonces, esténse al pendiente, nos pueden consultar. Dentro de nuestra página van a encontrar un WhatsApp, que de hecho, si me permiten, doy el número, que sé que luego pondrán en la pantalla. En la pantalla. Nuestro número de WhatsApp, todas las consultas son por escrito, por favor. Es el 427-225-3645. Repito, 427-225-3645. En nuestro sitio web también van a encontrar incluso una agenda donde ustedes pueden programar su cita con nosotros, que puede ser vía remota, que puede ser videoconferencia o que puede ser presencial si es en la Ciudad de México, enfrente del Ángel de la Independencia. O sea, a propósito de todo esto, ahí estamos, ahí los podemos recibir o hacerlo de manera virtual, y ustedes mismos ahí van a encontrar un calendario donde van a poder agendar su cita y de la manera en la que quieren que se lleve a cabo, presencial o de manera remota, por videoconferencia. Los invito a todos a que lo hagan. Es muy importante, se vienen cambios, ahora sí que, pues bueno, estémonos todos tranquilos y apeguémonos a lo que se nos pueda presentar, que al final del día, con los 20 años de experiencia que tenemos con Edmundo, siempre hemos dado buenos resultados y siempre hemos tenido personas felices que han podido reunirse con su familia y llegar a ser familias felices. Pues muchas gracias, de verdad ha sido un excelente programa. Yo he aprendido mucho con esos dos expertos, y bueno, pues que no sea la última vez que lo recibamos aquí en Justicia para Todos. Encantado, magistrado. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Y pues muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que semana a semana se transmita este programa de Justicia para Todos, que tiene como finalidad serles útiles y que encuentren información que les pueda ser de gran auxilio en su vida diaria. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez, y recuerda que la justicia es ciega, pero nosotros no. Muchas gracias, nos vemos la próxima.